Entonces, parte de lo que necesitamos entender como comunidad latino, latina, latinex, es que nuestros ancestros y ancestras, antes de que los españoles y otros europeos y europeas se perdieran y terminaran aquí en lo que le llamamos las Américas, la madre ancestría, ya sabíamos acerca de salud física, ya sabíamos acerca de salud mental, íbamos a curanderos, curanderas, que incluyen hueseros, hueseras, sobadores, sobadoras, hierberos, hierberas y muchas otras personas. Entonces, mi colega, la doctora Shoshana Berenson, quien trabaja para el Instituto Nacional de Psiquiatría, para ganar su doctorado, hizo un estudio. Y en un futuro proveeremos esto como un audio para que ustedes tengan acceso a todo el estudio. Le estamos cambiando aquí y allá para que no se suene tan académico, para que así no se aburra la gente, pero muchos de los conceptos van a aparecer idénticos como ella los presentó. Estamos trabajando en otro también, pero va a dilatar como otro mes para que salgan, porque el otro es del colega Erlán González, que está haciendo su doctorado en antropología, y el de él es también de curanderismo. Entonces, estamos trabajando en eso, pero hoy vamos a hablar un poco acerca del trabajo que la doctora Shoshana Berenson ha hecho en esto. Y nos vamos a enfocar esta tarde en los conceptos y las creencias de la salud y la enfermedad por parte de curanderos y curanderas. Y dice, para recopilar la información en torno a los conceptos de la salud y la enfermedad, se incluyó la misma sección en la guía de entrevista de los médicos tradicionales y en la de los usuarios. En el inicio de este proyecto, se intentó hacer una descripción y el análisis de las significaciones que sobre salud mental tenían nuestros informantes. Sin embargo, durante el transcurso de las entrevistas se observó que entre los médicos no se hacía una distinción clara entre salud física y mental, sino que más bien era un deseo de los investigadores el querer encontrar estas diferencias. Por lo anterior, poco tiempo después de iniciar el trabajo de campo, se replanteó la pregunta y se le pidió a los entrevistados que platicaran sobre sus concepciones generales en torno a la salud y la enfermedad. Si era el deseo de ellos hacer una distinción entre la salud física, la mental, la espiritual, entonces se profundizaba más en el tema. Aunado a lo anterior, existieron algunos problemas para comprender a lo que se referían los médicos tradicionales con conceptos como cuerpo, alma, espíritu o emociones, por lo que a cada uno de ellos se les pidió que explicaran el significado de estos conceptos mismos que se han intentado sintetizar y analizar en los siguientes párrafos. Cuerpo, mente, espíritu y emociones. En la concepción y práctica de los médicos tradicionales se distingue la existencia de por lo menos tres entidades en el individuo que funcionan como un todo inseparable: cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es la parte material de los seres humanos. Es el instrumento a través del cual es posible ocupar un espacio y moverse en el mismo. Hablan de manera muy general de las funciones anatómicas y fisiológicas que cumple el cuerpo. Se percibe como una unidad completa y no solo como una serie de órganos separados que se encuentran en un mismo espacio. De tal manera que lo que se pase a un determinado órgano repercute en otro del organismo. Además de lo anterior, el cuerpo se concibe como un receptáculo donde, además de lo material, se alberga lo psicológico. En lo siguiente, Gustavo, uno de los
practicante se plantea de forma metafórica esta concepción del cuerpo. Y dice, nosotros decimos que el cuerpo es una serie de ríos y que esos ríos deben fluir, que si no fluyen, el agua se estanca. Cuando el agua se estanca, se pudre y bueno, pues empieza a oler mal. La mente se concibe o es concebida como una cualidad asociada con la funcionalidad del cerebro. Como la parte cognoscitiva, esta permite platicar, hacer conceptos, crear cosas y mucho más. La mente está formada por diferentes áreas como la memoria, la razón, la lógica, entre otras. Para los entrevistados se presenta un problema mental cuando hay una disfunción en la capacidad de respuesta cerebral, como por ejemplo el Parkinson o el daltonismo. Y dice el practicante Luis, lo mental es una funcionalidad. Si tú no puedes ver bien, es porque tienes una disfunción cerebral. Estás viendo rojo, verde, azul, ¿cómo se llama? Daltonismo. Bueno, esa es una disfunción cerebral, pero la disfunción cerebral no quiere decir que estés mal emocionalmente. Una enfermedad mental para nosotros y nosotras son disfunciones cerebrales, disfunciones que no te permitan, por ejemplo, sumar, restar, combinar un color con otro, y eso para nosotros es un caso mental. El concepto emociones fue descrito solo por 3 entrevistados, Gustavo, Luis y Fernando, refiriendo al mismo como la capacidad de expresar, sentir y vivir. La expresión de las emociones puede presentarse de manera equilibrada o de manera enfermiza. Plantean las emociones como diversos hechos que pasan en tu vida y que se quedan grabados. Puede ser un susto, una alegría, una tristeza, un enojo, un placer. Para estar en equilibrio es necesario que estas emociones no se estanquen y que fluyan, que se suelten, se saquen, porque si no se pueden convertir en algo destructivo. Los demás curanderos hacen referencia a este tipo de hechos o sensaciones, pero quedan incluidas en lo que se llaman espíritu o alma. En todos los relatos con conceptos de espíritu o de alma, se manejan como energía. El espíritu es el componente principal o la esencia de todo ser vivo, lo que lo hace único y cumple la función de animar o alimentar la vida. En torno a cómo se conforma el espíritu, hay 2 grandes concepciones ligadas ambas con creencias religiosas. En la primera se da una combinación de las religiones mexica y la católica, mientras que en la segunda se hace un hincapié en los preceptos de la religión católica y el alma se convierte en el lugar de la religión, regulación moral. Para Rosario, Carmen, Laura, Carlos, Fernando, Gustavo, Luis y Gerardo, el espíritu es la sustancia que anima a los seres vivientes, no solo humanos, sino también plantas, ríos, bosques, tierra, etc. Todo tiene algo que le anima y eso es su espíritu. En el caso de los humanos, cuando se une el espermatozoide con el óvulo,
una chispa de energía, una chispa del espíritu, llega la unión, la sella y se da cada individuo su identidad. El espíritu, al ser concebido como una energía, puede transformarse, enfermarse, bloquearse, perderse o desaparecer. Si el espíritu deja el cuerpo, todo se desintegra, se pierde el control propio y si no se recupera, pronto viene como consecuencia la muerte. Esta concepción del espíritu está basada, según los informantes, en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, quienes pensaban que había una energía vital de posibilidad, la cual daba la existencia de este mundo. Por su parte, algunos de los que practican señalan que el alma es lo que alimenta la vida. Es un soplo divino otorgado por Dios en el momento de la creación. Cuando el alma se enferma, la persona se aleja de la religión y comete cosas malas que son penadas por la religión y la sociedad. Por ejemplo, es envidiosa, enojona, roba, consume drogas, etcétera, etcétera. Bajo esta concepción, es imposible que el alma se separe del cuerpo. Esto solo sucede en el momento de la muerte. En esta segunda interpretación se hace más evidente la influencia del cristianismo en su vertiente católica, donde se tiene una conceptualización dual del individuo, en la cual, además del cuerpo, existe el alma como equivalente al espíritu. Según esta concepción, cuando una persona muere, el alma se desprende de su atadura material y de acuerdo con su comportamiento en la vida terrenal, se puede dirigir a la vida eterna celestial, al infierno o al purgatorio. Bajo estos términos, el alma únicamente puede separarse de la vida carnal por la muerte corporal o perderse de la salvación divina por una posesión demoníaca. De esta manera, el alma se convierte en un regulador social y moral, ya que la vida eterna estará determinada por las conductas que se tuvieron en la vida eterna. Todos los entrevistados están de acuerdo en que la existencia del espíritu no se puede comprobar, en que es una forma de percibir las cosas y depende de cada quien el creer o no creer. En este sentido, una de las participantes plantea que aunque es imposible demostrar la existencia del espíritu, sí es posible tomar conciencia de él, para lo cual es necesario aprender a estar adentro de nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y observar. Una vez aclarados los significados que para los médicos tradicionales tienen los conceptos de cuerpo, mente, espíritu y emociones, a continuación se plantea la forma en que conciben la salud tanto los curanderos como los usuarios. Se inicia con las propuestas de los sanadores, continuando con la voz de los usuarios para posteriormente analizar si los significados en torno a este concepto son compartidos por ambos grupos y si sí, en las diversas narraciones se utilizó desde el lenguaje técnico-científico hasta un lenguaje popular cargado de experiencias anecdóticas. Concepción de la salud. Las subcategorías que conforman las concepciones sobre salud que tienen los curanderos, curanderas, son la salud
como un estado de equilibrio y la salud como un estado de autorregulación. Las subcategorías propuestas para los usuarios son la salud como un estado de equilibrio, la salud como un buen desarrollo de la vida cotidiana y la salud como ausencia de la enfermedad. La categoría de la salud mental está dividida en 3 subcategorías. La salud mental como relación armónica entre el individuo y Dios. 2, una relación armónica entre el individuo y la sociedad. Y 3, asociada con la capacidad de ser feliz. La salud como un estado equilibrio. Para la mayoría de los médicos tradicionales, la salud es un estado de equilibrio que abarca el cuerpo, los sentidos, la mente, el espíritu, la imagen que cada quien tiene de sí mismo y sí misma y su vínculo con el entorno físico y social. Bajo esta concepción de la salud se integra todas las dimensiones del ser humano. Estar sano es estar en armonía física, mental y espiritualmente y estar trabajando con las reglas del cosmos en armonía. Estar en equilibrio con nuestra madre tierra y con los ejemplos y elementos que tenemos. El estar tranquilo, armonioso, amoroso contigo mismo, porque uno es único, es irrepetible y nadie puede ser igual que tú. Nadie, aunque sea tu hijo. Rosario incluye además de los componentes descritos el factor económico como el elemento indispensable para contar con una buena salud, ya que si no están cubiertas las necesidades básicas, no se puede tener una salud. Para ella, las necesidades económicas las crea cada persona. Dice, para mí la salud es la armonización total. Es todo un círculo completo en el que entra salud física, mental, espiritual y económica. Si a ti te falta alguna de estas cosas, ya no hubo armonía. No puedes estar sano y estar tronándote los dedos porque no tienes para tu comida del día de hoy, para ir a trabajar, y va a depender de cada quien cuáles son sus necesidades, porque las necesidades las creas tú mismo. Aquel que tiene que comprarse un Mercedes-Benz, sus necesidades van a ser muy distintas de aquel que tiene para comprarse un Volkswagen o aquel que tiene para comprarse una bicicleta. Y todos pueden estar sanos totalmente. Esta concepción de la salud como un estado de equilibrio es compartida por los usuarios. Sin embargo, se refieren más al estado de equilibrio entre cuerpo y mente y espíritu. Es decir, dejan fuera los componentes sociales y ambientales. Pareciera ser que el significado de la salud está más asociado con el individuo que con la colectividad. Científicamente sería estar física, psicológica, biológicamente, pues tener todo en equilibrio, es lo que dice Mercedes. Y Marco dice que estar sano es como vivir en equilibrio, estar sano mentalmente todo y aparte lo que es el cuerpo. Si bien es cierto que persiste la noción de la salud como equilibrio, misma que es en este caso una herencia clara de la cultura mexica, donde la salud se evaluaba a partir de procesos dinámicos, energéticos, ocurridos dentro del organismo y entre el hombre, mujer y sus cosmos.
Esta concepción ha tenido que reinterpretarse dentro de la sociedad urbana en la que se encuentran inmersas números de informantes. Por ejemplo, el ejemplo de ello es un relato de Rosario, donde para hablar de salud es necesario contar con un equilibrio económico o la inserción de conceptos característicos de la medicina occidental en las definiciones de los usuarios como científicamente físico y biológico. Voy a parar de leer por un segundo para recordarles que cuando estudiamos psicología, aquellos de nosotras que estudiamos psicología en los Estados Unidos, aprendimos acerca del concepto de Maslow. Maslow fue un científico que estudió y en algo similar como los mexicas, creía que para empezar a pensar acerca de la salud psicológica, emocional, teníamos que tener lo más básico de lo más básico. Un lugar sano donde vivir, comida, bebida, salud física y, una vez más, sentirse que estamos seguros en este espacio. De ahí podemos hablar de otros conceptos que nos van a llegar a la salud mental. Pero ¿cómo puedes hablar acerca de la salud mental si todavía no tienes un hogar, no sabes cuándo vas a comer otra vez, no te sientes seguro, nadie te quiere, cosas así? Entonces, una vez más, cuando la gente dice, oh, solo los locos van a terapia, absolutamente no. Nuestros ancestras, no nada más los mexica, pero otras personas, como para nosotras, los mixtecos y zapotecos y otras personas, tenían conceptos similares de que no, ¿cómo podemos esperar que vas a estar bien de salud física o mental si no tienes lo más básico de lo más básico? Y ya que tienes lo más básico de lo más básico, entonces puedes ver lo demás. Entonces, leeremos un poquito más, haré mis últimos comentarios para que así acabemos esto. Pero es súper importante de que tengamos esta conversación, porque una vez más tenemos que eliminar esa idea de que esto de la salud mental y terapia es una inversión, disculpen, una creación de gente europea. Eso no es verdad. Nuestros ancestras, como lo he mencionado muchas veces, teníamos a las curanderas, teníamos a las señoras, teníamos a los señores, que eran especialistas con quien íbamos, tomábamos un té y teníamos una plática. Y todavía están aquí. Pero ahora, con las regulaciones, reglas que existen, muchas personas no van a esos señores, señoras aquí en los Estados Unidos, otros lugares, vamos a terapeutas porque se requiere un título y se requiere una licencia para practicar. Pero en América Latina todavía están las señoras, los señores, curanderas, curanderos, parteras, parteros, todas estas personas. ¿Por qué? Porque no existen las mismas reglas. ¿Y por qué? Porque si creemos en esto, 50% de sanar es creer que va a funcionar. Y es interesante, entre algunas de nuestras propias familias, algunos de nosotros creemos en esto y nuestros hermanos, hermanas y otras personas no creen en estos conceptos. Y para muchos de nosotros, nosotras, no es nada más cuando decimos, oh, soy bilingüe, bicultural. No eres bicultural si no puedes entender estos conceptos y respetar a estas creencias. Hay un montón de gente que solo porque habla español cree que ya entiende la cultura. No, esto es súper, súper importante como parte de la cultura. Continuamos. La salud como un estado de autorregulación. Los curanderos y curanderas también plantean que la salud es el estado natural del ser humano, como lo que es en las plantas o en los animales. Para ellos y ellas, todo ser viviente tiene un sistema propio de autorregulación, mismo que puede enfermarse si no se le da el mantenimiento adecuado. Este mantenimiento debe de darse a nivel físico, como adecuada alimentación, hábitos correctos de limpieza, sueño, etc.
a nivel espiritual y emocional, como cuando te aceptas como eres, te valoras, respetas tu espacio y el de los demás. Y a nivel social, vivir en un ambiente donde puedas hablar, puedas escuchar, puedas sentir, puedas transmitir, puedas disfrutar. Y dice Luis, a todos los casos, lo primero que hacemos con nuestros pacientes es llevarlos a un estándar de alimentación, hidratación, descanso y respiración para que obtengan un estándar de vida. Con este estándar de vida, ellos y ellas van a poder tener capacidad de decisión, de toma de decisión. Entonces van a poder tomar mejores decisiones a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y después, lo bueno, dentro de esto pueden ir hábitos de cómo caminar, cómo hacer un ejercicio, hacer alguna cosa, dependiendo que sea lo que haga falta a cada paciente. El simple hecho de cómo sentarse son elementos que ocupamos para la corrección y la salud de las personas. La salud como un buen desarrollo de la vida cotidiana. 10 de los 22 usuarios entrevistados relacionan el concepto de salud con el continuo vivir, con el hecho de poder desarrollar diferentes actividades cotidianas y tener la capacidad de resolver los conflictos con los que frecuentemente se enfrentan. De este modo, la salud es poder trabajar, cantar, estar feliz, sentirse bien con lo que se hace, sentirse libre, apreciar la vida y mucho más. Esta manera de conceptualizar la salud se relaciona directamente a la capacidad para la realización de las actividades más importantes dentro de su medio social. Claudia dice, es que te puedas mover sin dolores, que tengas energía para hacer lo que tienes que hacer y puedas decidir tus actividades y que no tengas un impedimento para hacerlo. De que tengo fiebre y no puedo salir, me duele y no puedo salir, es que tengo esta depresión y no puedo hacer nada. Beatriz dice, estar sano es como vivir en total goce. Es acerca de aceptación de cuál es tu función y que todos los problemas que se te presentan o los consideres problemas o situaciones conflictivas o lo que sea, pues es simplemente la oportunidad que tenemos para seguir. Y Javier dice, el poder caminar, poder menear todos tus miembros, poder realizar a lo que uno está enfocado, que en mi caso es el oficio de carpintería. Y la última cosa que vamos a hablar aquí es la salud como ausencia de la enfermedad. 5 usuarios consideran a la salud como la ausencia de la enfermedad. De esta visión, la salud es equivalente a un estado de bienestar donde no se tienen problemas con los órganos vitales ni tampoco se tienen padecimientos. Hay una total ausencia de dolor o de sufrimiento. Esta ausencia de malestar puede presentarse a nivel físico, a nivel emocional o en ambas direcciones. Natalia lo describe así, es decir, que yo estoy sana, que me encuentro bien, que no tengo ningún problema, ni físicamente ni psicológicamente. Y Omar dice, es gozar de salud, tener buena salud, es decir, no padecer nada, de todos los órganos vitales están perfectamente bien. Los puntos de vista propuestos por los sanadores reflejan una concepción ideal de la salud, lograda a través del equilibrio colectivo y la autorregulación. Por su parte, los significados que le atribuyen los usuarios a la salud están íntimamente ligados con sus propias vivencias y sufrimientos cotidianos. Su concepción de la salud es mucho más realista y está asociada con la capacidad de ser productivo,
hacer lo que uno quiere y no tener dolores ni molestias. A pesar de estas diferencias en la forma de conceptualizar la salud, parecería ser que una de las razones por la que los médicos tradicionales tienen aceptación social es precisamente la promesa de la salud ideal, dando así respuesta a ese deseo profundo y primario que todos seres humanos anhelamos. Cuando hablamos de la salud mental, solo uno de los médicos tradicionales habla en específico de la salud emocional. Y dice, debes de aprender un estado de equilibrio en tus emociones. Debes de controlar tus emociones, pero no debes dejar de expresarlas. Porque imagínate que controlas tus emociones para no sentir las caricias de la persona que amas. Eso no es realmente sano. Tampoco porque ames mucho a una persona, la vas a apachurrar y lastimar con tu cariño. Es un equilibrio que sepas expresar, sentir y vivir. En contraste, la mayoría de los usuarios, si utilizan en su discurso el concepto de salud mental, para ellos y ellas, la salud mental puede ser considerada desde por lo menos 3 lugares diferentes. La salud mental como una relación armónica entre el ser humano y Dios. 2, como la armonía entre el individuo y la sociedad que se expresa en el cumplimiento de las normas y reglas sociales. Y 3, la salud mental asociada con la capacidad de ser feliz. La salud mental como una relación armónica entre el individuo y Dios dice que bajo esta concepción la salud mental es equivalente a la espiritualidad misma que es entendida como la fe que se le tiene a Dios. Así, para uno de los participantes se cuenta con salud mental cuando se cumplen los designios de la religión católica. Al cumplir con ellos, uno está espiritualmente y por lo tanto puede estar tranquilo. La salud mental como la relación armónica entre el individuo y la sociedad significa, como ya mencionamos, esta forma se debe de entender. La salud mental está relacionada con el cumplimiento de las normas sociales y sobre todo las reglas y valores morales. Por ejemplo, no perjudicar a las personas que están alrededor, no robar, no matar o no tener malos pensamientos hacia los demás. Para los entrevistados aquí, las conductas mencionadas regularmente o generalmente van acompañadas de sentimientos de amargura y rechazo social. La salud mental asociada con la capacidad de ser feliz significa que en este sentido los entrevistados consideran que las personas gozan de salud mental cuando son capaces de enfrentar y resolver los diversos problemas de la vida cotidiana y que por lo tanto pueden sentirse tranquilos y tranquilas y producir felicidad para sí mismos y sí mismas, para los demás, al mismo tiempo que para las mismas personas. Aunado al anterior, la salud mental se asocia con el optimismo, la libertad, la voluntad y con el entusiasmo de vivir. Y esto nos lleva al concepto de la enfermedad. Para los médicos tradicionales, la ruptura del equilibrio conduce al concepto de enfermedad. En esta pérdida del equilibrio influyen los factores físicos, los emocionales, los sociales, los espirituales y los ambientales. Los usuarios tienen una apreciación similar sobre el significado de la enfermedad. Sin embargo, utilizan un lenguaje más cotidiano. La enfermedad es no estar bien consigo mismo y ni con los demás. Es tener un malestar o dolencia, perder la ilusión, sentirse triste y necesitar ayuda. Es la falta de dinero
y lo necesario para vivir. Entonces, ahí vamos a parar esto, pero este estudio que hizo la doctora Shoshana Berenson es esencial para entender varias cosas. Uno, que puede ser católico, cristiano u otro religión y todavía coexistir con nuestro conocimiento ancestral. Entonces, este julio vamos a llevar a, que son 60 gente con DACA, más familiares, estudiantes de preparatoria, estudiantes de colegio. Vamos a llevar 90 personas a México en un mes. Y es interesante porque 3 personas que van a ir dijeron, cuando vayamos a ver a los curanderos, curanderas, yo soy una persona cristiana o católica y no puedo participar en eso. Porque, por lo menos para una persona, lo ven como una violación de la religión cristiana. Y lo que he tratado respetuosamente de explicarle es, estas dos coexisten. Vas al sobador el miércoles y vas a tu iglesia el domingo. Vas al huesero el viernes y vas a la iglesia el sábado o lo que sea. Y desafortunadamente la gente erróneamente conecta el concepto de curanderismo con brujería. Pero esto muchas veces la misma religión cristiana, católica o la que sea, ha manipulado a la gente a creer que eso es lo que es y que es una violación de la religión. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar, por ejemplo, de la coexistencia de Tonantzin Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. Hay gente que va a la basílica porque ahí es donde estaba Tonantzin, y hay otra gente que va a la basílica porque ahí estaba Guadalupe. Y ahí es donde vamos a dejar esta conversación el día de hoy, pero es importante de que entendamos eso. Podemos ir a terapeutas, podemos ir a señoras, señores, podemos ir a curanderos, curanderas, y en un mundo perfecto podemos ir a doctores, doctoras, curanderos, curanderas, y todos podemos coexistir, porque la meta final es la sanación. Y recuerden, nunca una molestia. Esto es parte de lo que presentamos a ustedes con intención de educar a sus hijos, sus hijas, de educarle a usted, porque esto del suicidio es una cosa real y queremos prevenir esto. En el condado de Sonoma, el reporte que salió en marzo nos dice que hombres latinos entre 25 y 40 años de edad están a un riesgo muy alto de cometer suicidio, porque ya se nos maleducó hasta cierto punto por la religión católica a no hablar de nuestros sentimientos, a no expresar esos sentimientos, porque como hombres debemos de ser fuertes y no débiles y todas las tonterías que nos han maleducado. Tenemos que cambiar eso. Entonces es hashtag no es una molestia o no una molestia. Right? Never a bother. Hashtag. Hablemos de nuestros sentimientos. Eduquemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Y respetemos cuando lloran, cuando piden ayuda. Hay servicios en nuestra comunidad. Y ahí lo dejamos por el día de hoy. Una vez más, su programa de Líderes del Futuro aquí en KBBF 89.1 FM para gente en el condado de Sonoma y sus alrededores y en kbbf.org en toda parte del planeta. Y ahí lo dejamos para ustedes el día